Nancy, Mande. ¿me ayudas con mi tarea de derecho? Ay, ahorita no puedo. Ay, ándale, es derecho laboral. Bueno, está bien, además acabo de hacer un examen sobre eso. Mira, es muy fácil. El derecho laboral también se conoce como derecho del trabajo. Se encuentra dentro del derecho social y su objetivo principal es el de defender el trabajo productivo humano, además de que protege las garantías y al trabajador frente al patrón. Se encuentra dentro de los conflictos que existen entre ellos para arreglarlos de una manera justa. Mira, si quieres te puedo mostrar un video para que entiendas un poco mejor. El derecho colectivo del trabajo se refiere a la sindicación, contratación colectiva y a la huelga del artículo 123 constitucional. Como ejemplo tenemos la Ley Federal del Trabajo, la cual es reglamentaria del apartado A y relativa a los trabajadores ordinarios. Además tenemos la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la cual es reglamentaria del apartado B, y de esta forma tenemos un derecho del trabajo ordinario y un derecho del trabajo burocrático. El artículo 85 de la Ley Federal del Trabajo establece que el salario debe de ser remunerado y nunca menor al salario mínimo. Se debe tomar en cuenta la cantidad y la calidad del trabajo. El salario mínimo es la cantidad menor que se debe recibir el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. Se fijan por una comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores, patrones y del gobierno. La relación de trabajo es la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario cualquiera que sea el acto que le dé origen. Los tipos de contratos que establece la Ley Federal del Trabajo son: contrato individual de trabajo, sea forma o denominación, es aquel en el que una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario. La Ley Federal del Trabajo prohíbe la utilización del trabajo de menores de 14 años y de los mayores de esa edad y menores de 16 que no hayan concluido su educación obligatoria, salvo en los casos en los que se haya aprobado por la autoridad correspondiente. Contrato colectivo de trabajo. Es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores o patrones, o de ambos, con el propósito de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos. El artículo 397 señala que cualquier contrato colectivo celebrado por tiempo determinado o indeterminado será revisable total o parcialmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 399. Contrato ley. Convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con el fin de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una rama determinada de la industria, y declarado obligatorio en una o varias entidades federativas. Los contratos ley pueden celebrarse para industrias de jurisdicción federal o local. Los sindicatos son asociaciones de trabajadores o patrones, constituidos para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Los sindicatos de trabajadores pueden ser gremiales, los formados por trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad; de empresa, los formados por trabajadores que presten sus servicios en una misma empresa; industriales, los formados por trabajadores que presten sus servicios en dos o más empresas de la misma rama industrial; nacionales de industria, los formados por trabajadores que presten sus servicios en una o varias empresas de la misma rama industrial, instaladas en dos o más entidades federativas; de oficios varios, los formados por trabajadores de diversas profesiones. Estos sindicatos solo podrán constituirse cuando en el municipio de que se trate el número de trabajadores de una misma profesión sea menor a 20. Los sindicatos de patrones pueden ser los formados por patrones de una o varias ramas de actividades. Los formados por patrones de una o varias ramas de actividades de distintas entidades federativas. La huelga es una suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores. Tomando en consideración que los sindicatos de trabajadores son coaliciones permanentes, la huelga puede abarcar a una empresa o a uno o varios de sus establecimientos, pero debe limitarse al mero acto de la suspensión del trabajo. La huelga será lícita mientras cumpla con los objetivos señalados en el artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo, que tiene como principal propósito conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con el capital.
La huelga será ilícita cuando la mayoría de los huelguistas ejecuten actos violentos contra las personas o las propiedades. Las huelgas justificadas son aquellas cuyos motivos son imputables al patrón y es causa legal de suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo.